Si tiene usted su Biblia a mano, por favor, ábrala en 2 de Timoteo capítulo 1. Damos gracias al Señor. Y con el texto ahí enfrente de ustedes, quiero tomar solo un par de minutos antes de exponer el texto y estudiarlo con ustedes. Es que estamos haciendo algunos cambios y ustedes cada vez los van a ir observando más notorios. Vamos a separar lo que estrictamente la Escritura ordena y mandata de lo que es el culto al Señor, de lo que tiene que ver con toda la vida de nuestra iglesia. Y cuando digo eso, la Biblia enseña con mucha claridad, y es algo de las cosas que estamos reformando poco a poco en nuestra iglesia, es que el culto al Señor contiene la oración, contiene la alabanza y contiene la exposición de la palabra y todas las ordenanzas que el Señor ha mandatado en la Biblia, que son parte del culto, porque ¿a qué venimos el domingo aquí? A dar culto al Señor. Y todo lo que tiene que ver con nuestra vida comunitaria, como hermanos, con los avisos, los saludos, los reconocimientos, etcétera, etcétera, van a ser parte de lo que vamos a hacer después del culto, cuando el culto termina. Y usted dirá, ¿qué? ¿Eso es importante? Por supuesto que es importante, porque la Biblia nos enseña cómo el culto al Señor debe ser hecho. No es extraño observar que a través de la historia los seres humanos hemos hecho el culto como hemos creído que debe hacerse. Pero de verdad me sorprende ver en la palabra del Señor cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere ser exaltado. Y evidentemente no es a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Por eso hay ciertas cosas, poco a poco, porque ¿para qué el Señor puso pastores en las iglesias? Para corregir lo que está mal. Y evidentemente en la medida que los pastores también vamos creciendo, en la medida que los pastores vamos madurando más, en la medida que los pastores vamos aprendiendo más de la propia palabra del Señor, porque hermanos, igual que usted, yo no conozco todo lo que la palabra tiene, porque es una riqueza incalculable. Y en la medida que como pastor también voy tomando convicción de algunas cosas que creo importantes para la iglesia que el Señor me ha encomendado hasta el día de hoy, pastorear, voy a seguir trayendo lo que el Señor dice en su palabra para que todos nos alineemos y adoremos al Señor como debe ser adorado. Y quiero invitarle a que con humildad en ese sentido vamos mirando, pero al mismo tiempo colaborando con aquellos cambios que el Señor va a ir instituyendo en nuestra iglesia en el sentido del culto al Señor. Y no me voy a extender más porque hay muchos detalles que poco a poco vamos a ir abordando. Pero el día de hoy usted creo que ya notó un cambio. Hicimos la alabanza, nuestro hermano oró al Señor, luego ofrendamos al Señor como culto a Dios y ahora vamos a exponer la palabra y nuestros niños están escuchando la palabra ahora en sus clases. Luego vamos a saludar a quienes están por primera vez y vamos a hacer muchas otras cosas después del culto y por supuesto celebrar juntos el bautismo de los hermanos y hermanas que hoy día por la gracia del Señor bajan a las aguas. Amén. Así que hay mucho por qué alegrarnos el día de hoy. Año nuevo y vienen cosas nuevas también para esta iglesia, así que podemos alegrarnos con eso también. ¿Tiene al frente entonces 2 de Timoteo? ¿Sí? Vamos a estar estudiando durante el verano la segunda carta a Timoteo. Es una carta muy especial y esta es parte de la serie que hemos titulado Una carta muy personal frente al fin. Ese es el título de la serie que vamos a estar estudiando durante el verano en 2 de Timoteo, y particularmente el día de hoy vamos a abordar el capítulo 1 desde el versículo 1 al 10. ¿Lo tiene al frente? ¿Sí? Leemos todos solemnemente delante de nuestro Señor, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Para introducir esta carta es muy importante entender el contexto en el cual esta carta se escribe. En el mundo antiguo, en el mundo del apóstol Pablo, la vida de la iglesia, como lo estudiamos también en la carta de Pedro, no era una vida simple. De hecho, Pablo estaba frente a un momento histórico que era como un incendio sin control. Todos sabemos lo que significa un incendio sin control. Que aunque intentas hacer muchas cosas para evitar el daño, la cosa sigue avanzando y avanzando y avanzando. El fuego de la persecución en la época paulina particularmente parecía sin fin, y por lo tanto la iglesia estaba enfrentando, históricamente lo ha hecho otras veces, pero ese momento era realmente especial en cuanto a las horas más amargas de una persecución que gatilló la muerte de muchos. Y Pablo, el apóstol Pablo, era el líder visible de aquel movimiento que estaba aparentemente para otros siendo el cisma de una religión monopólica que era el judaísmo en su contexto. El cristianismo aparecía como una nueva religión, mas Pablo entendía que no era una nueva religión, sino que la confirmación de la revelación total de aquellas profecías que el propio judaísmo proclamaba y predicaba, solamente que estaban siendo cumplidas a plenitud en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, muchos retrocedían en su fe por el temor a la muerte. ¿Por qué? Muchos salían por el temor a la muerte en estampida del cristianismo, retrocedían en su fe, porque todos aquellos que eran asociados con el cristianismo tenían precio por su cabeza. E incluso aquellos que se identificaban con el apóstol Pablo, por supuesto que también serían perseguidos. Era realmente una situación desesperada. Y yo creo que tiene mucho que enseñarnos esto. Y esta segunda carta a Timoteo, escrita por este apóstol ya en los últimos años de su vida, es el registro de su última voluntad. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió. La última carta. Una carta que tiene un sentido muy personal, que tiene mucha emoción, que tiene mucho cariño, que está impregnada también de un sentido de urgencia. ¿Y por qué? Porque Pablo sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Todos los que enfrentan la muerte, o todos los que han visto a alguien enfrentar la muerte, saben que aquellas cosas que las personas tienden a decir en sus últimos momentos o en sus últimos tiempos de vida son las cosas más importantes que ellos quieren dejarle a aquellos que van a continuar. Y Pablo, como un padre espiritual, pero también como un apóstol de Dios, con un peso en su corazón por la iglesia que Cristo amó y que él también amaba, dejaba esta carta para poder animar a aquellos que seguirían en la posta de predicar el evangelio y poner fundamento en la iglesia de nuestro Señor. Y es por eso que es importante verlo, porque nosotros tenemos mucho que aprender, porque de una manera u otra, seas ministro de Dios como un pastor o no, tienes un llamado de Dios a fortalecer, preservar, exponer el evangelio a tus hijos y a las siguientes generaciones. Por eso Pablo siempre vivió con esa convicción. Cuando pensamos un poco en la vida del apóstol Pablo, este hombre plantó muchas iglesias en la provincia de Galacia, en la provincia de Macedonia, en Acaya, en Asia Menor. Pablo estuvo plantando iglesias y él fue arrestado. Fue trasladado en su primera prisión a una casa en Cesarea, donde él tenía como ciudadano romano ciertas libertades. En ese momento donde él estuvo 2 años en esta especie de reclusión,
¿cierto? Con algunas libertades, él escribió la carta a Efesios, escribió la carta a Filipenses, la carta a Colosenses y la carta a Filemón, la cual han sido tremenda bendición. Como ciudadano romano él tenía esa posibilidad de, a pesar de estar privado de libertad, tenía la posibilidad de recibir visitas y tenía un cierto bienestar dentro de la cárcel que le permitió también escribir aquellas cartas preciosas. Pero ahora, en este segundo momento de su vida, en esta segunda prisión, ya no estaba en una cárcel cómoda, estaba en un calabozo. Porque ahora no era solamente el resultado de la persecución de los judíos que él caía preso, sino que ahora el imperio romano estaba tras su cabeza. Ya no era solamente algunos judíos que estaban reclamando que Pablo hacía mal las cosas y lo querían matar, sino que ahora el imperio romano quería destruirlo. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué el Estado en el momento de la vida de Pablo, en ese tiempo, en el año 60 y tanto, comenzó a perseguirlo? Porque en el año 64 después de Cristo, Roma fue incendiada. Algunos historiadores dicen que Nerón fue el gestor de ese incendio. Otros dicen que no. Sin embargo, sea uno u otro, lo que sí sabemos históricamente que eso casi destruyó la ciudad. De los 14 barrios que tenía la ciudad, 10 fueron destruidos. Providencialmente, los 4 que no fueron destruidos estaba lleno de judíos y cristianos. Por lo tanto, fue la coartada clarísima para Nerón para culpar del incendio al pueblo de Dios. Y comenzó una sangrienta persecución, hermanos. En esos tiempos narran los historiadores que escaseó la madera en Roma, no por construcción, sino por la cantidad de cruces que levantaban con los cristianos bañados de brea y prendidos en las tardes para iluminar la ciudad. Miles y miles de hermanos suyos y míos murieron quemados en las calles de Roma por la ira de un imperio, por supuesto motivado por Satanás para perseguir a los cristianos. Muchos creyentes atados en los postes entregaron su vida confesando a Cristo como el Señor y Salvador. Y Pablo, quien entendía que el evangelio era un tesoro que no podía perderse, que no podía quedar en el camino a pesar de tan grande aflicción, se compromete a escribir esta carta para aquel amado Timoteo, hijo suyo en la fe, quien continuaría la misión que Dios le había encomendado a él, pero él la estaba traspasando como aquel que traspasa el testimonio en una posta, hermanos. Y eso es tan importante, tan importante. Desde ahí ya nos enseña a nosotros cuán conscientes somos nosotros que tú como madre, que tú como padre, eres el llamado de Dios a pasar el evangelio al corazón de tus hijos hasta el día que tú te mueras. Esos eran tiempos difíciles. Pero ¿por qué entonces escribe Pablo? Porque tiene esto en su corazón, algo que no puede callar, algo que no puede desaparecer. Porque ¿cómo desaparecer la verdad más grande de la historia? Que Cristo vino al mundo a vivir la vida que jamás nosotros viviremos y a morir por nuestros pecados para ser el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo callar eso, hermanos? Y es por eso que él decía que él no se avergonzaba del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No se avergüenza él tampoco de ser llamado hijo de Dios, y eso es lo que está transmitiendo a su hijo Timoteo en la fe. No te avergüences de este evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de ser llamado hijo de Dios, de ser pueblo de Dios aquí en la tierra. No te avergüences. Camina con los que son de la fe, camina conmigo. El que se juntaba en ese tiempo con Pablo corría peligro. No te avergüences del evangelio, ni te avergüences de mí, le decía. Para que también este hombre, Timoteo, cuidara, mantuviera y entregara fielmente este tesoro del evangelio. Si usted piensa la intensidad de la agresión, la intensidad del momento, la intensidad de la aflicción, evidentemente tiene que ser muy grande, muy importante para un hombre como Pablo traspasar el evangelio. Tiene que ser demasiado valioso el evangelio para insistir en traspasar el evangelio sin retroceder. Qué tesoro tan valioso como para que su vida, incluso frente a la muerte,
la entregara decididamente para determinar el destino de muchos otros después de él. Esas determinaciones son las que han permitido que tú y yo estemos aquí hoy día. Y esas determinaciones tuyas van a mover el que tus propios hijos sean salvos o sean condenados al infierno. Por eso el evangelio es importante recordarlo, enseñarlo, predicarlo, insistirlo. Y por eso el sermón del día de hoy se titula El tesoro del evangelio que nos ha sido dado. ¿Y por qué tesoro? Porque es algo demasiado valioso para no cuidarlo, para no cultivarlo y para no entregarlo y regalarlo como Dios también por gracia nos ha sido entregado. En esta primera sección de los 10 primeros versículos vamos a ver en 3 puntos cómo el apóstol comienza a animar entonces a Timoteo. El apóstol Pablo se va a morir. El apóstol Pablo va a morir en las manos del imperio romano. Y él lo sabe y no tiene miedo. Solamente dice, no puedo perder tiempo. Los que han continuado al lado mío y han aprendido de mí, tienen que seguir. Tienen que seguir. Y comienza partiendo la enseñanza en los primeros 2 versículos con un saludo, porque esta es una carta, el saludo de Pablo a Timoteo. Luego en otra sección del versículo 3 al 8 vamos a ver un recuerdo que Pablo hace a Timoteo de su propia formación, de cómo Timoteo fue formado en el evangelio. Y es bueno recordárselo a veces a las personas que tú no conoces a Cristo y conoces lo que tienes hoy día por nada. Ha habido todo un contexto que Dios ha hecho para que tú estés aquí hoy día. Dios ha usado personas, Dios ha usado momentos, Dios ha usado tu iglesia, tus pastores, para que tú crezcas. Dios ha hecho muchas cosas para que tú tengas a Jesús en tu corazón el día de hoy. Y luego viene a recordarle lo singular, lo especial, lo hermoso que es el evangelio de Jesucristo. Claro, porque si Timoteo sabe que tiene que enfrentar cosas como las que Pablo ha enfrentado, él tiene que estar muy convencido para seguir adelante con esto. Nadie le va a traspasar el evangelio a sus hijos si él mismo no está convencido de lo que significa el evangelio. Aquellos que no están convencidos no lo traspasan. Aquellos que no lo viven en su vida no se lo enseñan a sus hijos, porque para ellos no es valioso. Otras cosas son valiosas. Le voy a traspasar la diversión, le voy a traspasar los estudios profesionales, le puedo traspasar muchas cosas a mis hijos. Que coman, que duerman, que tengan casa, porque para esa persona eso es valioso y puede dárselo a sus hijos. A quien que no considera valioso el evangelio, no lo da a sus hijos. Y es por eso que es importante reflexionar, hermanos. Tú y yo somos mortales, no sé si lo sabías. Y mientras Dios te dé vida, tienes que cuidar el tesoro que el Señor te ha dado y entregárselo a tu familia. Dárselo a los tuyos, a los que Dios te ha dado la primera responsabilidad y una segunda responsabilidad hacia afuera, hacia los amigos, hacia los vecinos, hacia la familia, hacia los compañeros de trabajo, porque es un tesoro maravilloso que podemos regalar. Entonces la carta parte en esta primera sección con un saludo. Y si usted vuelve al texto y si lo tiene frente a usted, compártalo conmigo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esta carta, al igual que todas las cartas epistolares, vienen a ser un reflejo de una forma de escritura. Las cartas en este tiempo siempre partían comenzando con el nombre del remitente, luego sus credenciales, quién era exactamente, y después, evidentemente, un cariñoso saludo. Y usted va a ver que ese es un patrón de las cartas de ese tiempo. Y eso refleja, evidentemente, cosas importantes. Que aquel que te escribe, tienes que considerarlo. Y en este caso, lo primero que hace Pablo es expresar que él es un apóstol y que ese apostolado tiene una fuente. Él no es apóstol porque sí, dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no es apóstol por sus méritos.
Pablo no es apóstol porque a alguien le puso la mano y dijo, tú vas a ser un apóstol. No, el Señor me mostró que tú eres llamado a las naciones. He escuchado algunas profecías muy tontas por ahí alguna vez. Dios te llamó a las naciones. Bueno, a todos nosotros nos llamó a predicar el evangelio por todo el mundo. Bueno, particularmente Pablo, él sabía que nadie vino a decirle que él era un apóstol, sino Dios mismo. Él era un enviado, fue llamado, fue capacitado para predicar a las naciones y particularmente orientado a los gentiles, según la expresa voluntad de Dios. En Hechos capítulo 26, hermanos, si usted después lo revisa, vea cómo Dios llama y consolida el apostolado de Pablo. Pablo forma parte de ese selecto grupo de los 12 apóstoles. Reemplazó a otro, ¿no? Y él decía, como un abortado, el Señor me agarró y me trajo a una función impresionantemente importante. Hermanos, nosotros somos cristianos que somos católicos en el sentido de la universalidad. Somos apostólicos porque nuestra fe se funda en la función apostólica de aquellos hombres que dijeron y de los profetas del Antiguo Testamento. Somos cristianos católicos, apostólicos, pero no somos romanos, por si acaso. Pablo había sido llamado por Dios para ser apóstol y muestra efectivamente cuál era el propósito de este llamado. El verso 1 dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Hermanos, el evangelio, sí, están abriendo la ventana, no se preocupen. El evangelio es el único instrumento que puede traer vida a una persona. El único instrumento para dar vida y esperanza a la humanidad. Amados, donde reina la muerte, el evangelio trae vida. Donde reina la guerra, el evangelio promueve la paz. Donde reina la desesperación, el evangelio propone la esperanza. Por eso el evangelio es una buena noticia para los moribundos. El evangelio es una buena noticia para los desesperanzados. El evangelio es una buena noticia para aquellos que están muertos espiritualmente. Si vamos entendiendo lo que esto significa, por eso podemos ver un apóstol que está dispuesto a morir por Cristo, que está dispuesto a sacrificarse para que otros reciban lo que él ha recibido por gracia, porque él mismo ha experimentado la salvación tan grande que significa del evangelio. Y es por eso que Pablo está introduciendo esta carta diciéndole, yo soy un apóstol, yo soy enviado de Dios, pero tú, hijo Timoteo, eres amado, y eso es tan especial. Tan especial. Timoteo fue compañero de Pablo, un compañero muy cercano, principalmente desde el segundo viaje misionero del apóstol. Fue un fiel colaborador del apóstol y gracias a Dios por personas así. Gracias a Dios porque tú puedes ser una persona así o puedes ser acompañado de una persona así que Dios usa para animarte y acompañarte en el ministerio cristiano, en la vida cristiana. Timoteo no fue un apóstol. Sin embargo, fue un ministro del Señor, un cristiano, un misionero, un representante en cierto sentido también del apóstol. Y es por eso que Pablo tenía una relación tan estrecha, que son muy importantes en el ministerio cristiano, son muy importantes en la vida cristiana. Dios las usa de manera poderosa. Es tan grande ese amor que Pablo tenía por Timoteo que le dice, amado hijo. Y no era hijo de él, de sangre, pero era como un hijo. Era como un hijo. Y ese tipo de relaciones pueden surgir a través del amor y el ministerio y la gracia que el Señor nos da en la vida cristiana. ¿Qué es lo que Pablo desea para su hijo espiritual? Gracia, misericordia y paz, dice el texto. Gracia, misericordia y paz, ¿de quién? ¿De dónde viene eso? De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, la gracia es la bondad de Dios hacia los indignos. La misericordia se muestra a los débiles e indefensos, incapaces de ayudarse a sí mismos. Y la paz es la restauración de la armonía en las vidas de aquellos que han arruinado sus vidas por la discordia, las peleas, fruto del pecado en su corazón. ¿De dónde surgen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué hay matrimonios peleados? ¿Por qué hay personas que no perdonan? ¿Por qué? Por el pecado de su propio corazón. No es lo que le hicieron, sino su propio corazón que debe perdonar. Evidentemente,
debe haber arrepentimiento y fe en las partes. Hermanos, estas tres bendiciones, gracia, misericordia y paz, son un regalo que fluye del amor del Señor. Del amor del Señor. O sea, el amor de Dios puede resumirse en gracia, misericordia y paz. Dios nos ha dado gracia. Dios nos ha dado misericordia. Dios está en paz con nosotros por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ama. De la misma manera, Pablo pide que esa gracia, misericordia y paz esté fluyendo en la vida de este Timoteo. Entonces, lo primero que hace él para animar a alguien a seguir adelante, lo saluda, le expresa el cariño, le expresa el amor y ruega al Señor para que ese hombre se consolide en el Evangelio y viva la experiencia real de tener a Dios, como su Padre. ¿Cuál es el segundo punto que nosotros vemos aquí? Algo que es importante reflexionar es que ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted o qué haría yo para animar a alguien en una misión de preservar y transmitir el Evangelio? ¿Qué harías tú para poder animar a alguien que tiene que seguir adelante predicando, creyendo, viviendo y predicando el Evangelio, sobre todo en un contexto de gran oposición? Lo que él hace es recordándole cómo Dios a él mismo le ha dado gracia durante toda su vida. Que él está donde está porque Dios ha determinado salvarle y amarle a él durante toda su vida. ¿Y cómo lo hace? Le empieza a recordar de dónde él viene. Y a veces nosotros nos olvidamos de dónde venimos. ¿Dónde estabas antes de llegar a Cristo? ¿Dónde estabas? La Biblia teológicamente dice que tú estabas muerto. ¿Muerto? Estabas sin esperanza ninguna y sin Dios en el mundo. Y muy probablemente siguiendo la vida conforme a tus propósitos. Siendo, como decía el Salmo 23, igual que yo, una oveja descarriada siguiendo mi propia voluntad, mis propios caminos. Hasta el día que el pastor de los pastores me trajo y lo trajo a usted. Pero el día que el Señor llegó a nuestras vidas y entregamos nuestro corazón y fuimos salvos, no fue todo. Porque el Señor sigue pastoreándonos todos los días y nos ha hecho crecer. Y hemos visto su mano, hemos visto su sustento, hemos visto que nos ha dado tantas cosas que no merecemos. Ha sido misericordioso, ha sido paciente con nosotros. De muchas maneras. Y es por eso que Pablo comienza a recordarle a él. ¿Y qué es lo que el texto nos comenta? Entre el versículo 3 y el versículo 8. Yo veo aquí varias cosas, varios principios que son influencias que el Timoteo tuvo en su vida para ser quien es en ese momento. Vamos a ver la primera. La primera influencia que este hombre Timoteo tuvo para ser quien es en ese momento es la formación de su propia familia. El texto dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro que también está en ti. Hermanos amados, Pablo le está recordando a Timoteo el pasado y le está afirmando que él es lo que es porque él vivió en un hogar piadoso. El hogar de Timoteo, desde niño, fue un hogar piadoso. Fue un hogar donde la gracia del Evangelio, la enseñanza de la palabra, transformó el corazón de un niño en un hombre lleno de fe. Y no cualquier fe, una fe no fingida. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué Pablo hace referencia a una fe no fingida? Porque está llena las iglesias en el mundo de personas que dicen ser creyentes, pero es una fe fingida. ¿Cuál es la fe fingida? Esto es importante, hermanos, de entender. Pablo le está recordando a él que él no tiene fe fingida y esto es fruto de todo un trabajo de unas generaciones completas que estuvieron formando su corazón con la palabra. ¿Cuál es el medio que Dios utilizó para que Timoteo tuviera una fe no fingida? El texto lo dice con claridad. Su abuela, su madre, abría las escrituras una y otra vez y se las enseñaban. Abría las escrituras y las enseñaban. Abría las escrituras y las enseñaban. Las vivían, las modelaban. Y eso transformó a Timoteo en ser el hombre que él era. Que tenía una fe no fingida.
Si tú quieres tener a tus hijos, si quieres llegar a ver a tus nietos con fe no fingida, no que vaya al culto del domingo, no que sea una buena persona, porque hay gente que es buena persona y que incluso cumple la ley, como el joven rico que le dijo al Señor: ¿qué más me falta? Todo lo cumplo. No, no todo. Él fingía su fe y se fue al infierno y cumplía todo. La fe no fingida no tiene que ver con ciertos actos religiosos de la vida cristiana. La única manera que eso suceda es que el Evangelio del Señor penetre en el corazón y traiga vida. Vida. ¿Y cómo se llega a eso? Cuando hay consistentemente enseñanza bíblica, oración en la vida de un hijo, de una hija. La fe fingida, hermanos, es un peligro. Quiero solamente leer un pequeño extracto, copié un extracto de un libro que estoy leyendo que se llama El casi cristiano al descubierto, de un puritano llamado Matthew Mead, que vivió entre el año 1629 y 1699, fue un ministro puritano del siglo XVII, que escribió un ensayo y lo expuso en 6 predicaciones, y hoy día es un libro muy bueno, que pone al descubierto y da muchos versículos bíblicos que muestran cuánta gente estuvo cerca del Evangelio y se fue al infierno. El casi cristiano. Es impresionante. Ha impactado mi corazón leer ese libro. Leo del libro. Hay 2 expresiones tristes en la Escritura que no puedo dejar de notar en este lugar. Una se refiere a los verdaderamente justos y la otra se refiere a los aparentemente justos. Se dice del verdaderamente justo que él con dificultad se salva, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Hay algunos que con dificultad se salvan. Y se dice del aparentemente justo que él casi se salvará. No estás lejos del reino de Dios. Los justos apenas serán salvados, es decir, con mucha dificultad. Él irá al cielo a través de muchos temores tristes del infierno. Pero el hipócrita casi se salvará, es decir, irá al infierno con muchas esperanzas aparentemente legítimas de alcanzar el cielo. Por lo tanto, vale la pena mencionar que Pablo estaba reconociendo que Timoteo no tenía una fe fingida. ¿Por qué? Porque por los frutos se conoce. Timoteo había sido el receptor de algo precioso que puede tener un niño. Una abuela piadosa que abre las Escrituras y se las enseña, y padres piadosos que abren las Escrituras y se las enseñan. Un niño así es un privilegiado en este mundo. Un niño, una niña así, tiene un regalo que nadie más tiene en este mundo, que va a poder permitir una fe no fingida en su corazón. Vale la pena entonces mencionar qué importante entonces es traspasar a la siguiente generación la fe y la fe no fingida y trabajar en eso para que esto sea una fe no fingida. Y hermano, esto no es tan subjetivo. Alguien podría decir: pastor, pero es que ¿quién sabe quién es salvo? Dios no fue tan malo con nosotros para dejarnos en el vacío. Dios no fue tan malo para decir: no importa, ustedes nunca van a saber. No, la Biblia es clarísima en mostrar quiénes van a evidenciar su salvación y quiénes no. Y yo le invito, si usted no lo sabe, a escudriñar las Escrituras, particularmente partiendo por la primera carta de Juan. Si usted quiere saber si usted mismo es salvo, parta por Primera de Juan. Porque la Biblia no nos deja siendo subjetivos. La Biblia es clarísima en mostrar cómo podemos ayudar a alguien que cree que es salvo y no lo es, pero también animar a aquellos que son salvos y luchan por medio del fuego de la vida y que a veces vacilan. Una fe, hermanos, no fingida es una fe que no es solo de labios. Una fe no fingida, evidentemente, es un corazón que ha nacido de nuevo y lo muestra el fruto del Espíritu en su corazón y en su vida. Y el fruto del Espíritu, vuelvo a decir, no subjetivo, se ve el amor, se ve el gozo, se ve la paz, se ve la benignidad, se ve la templanza, la mansedumbre,
Se ve. Hermano, eso no es subjetivo. Si tú ves a alguien que nunca está en paz, que no tiene gozo, que no está feliz, que todo es un problema, que busca refugio en cualquier cosa menos en Dios, esa persona no ha nacido de nuevo y puede tener una fe fingida, aunque tenga 50 años adentro de un templo. 50 años dentro de un templo. Por eso, hermanos, si Pablo quería que Timoteo siguiera adelante con el ministerio, él tenía que encomendárselo a alguien que tuviera plena convicción, porque iba a enfrentar un tsunami de problemas. Y una convicción cierta, verdadera, por una salvación verdadera, sería lo necesario para Timoteo para continuar el ministerio. Y es por eso, hermanos, que Dios también nos llama a nosotros. Si hasta hoy día, hermanos, no hemos hecho algo como lo que estoy describiendo, hermanos, es el día para arrepentirnos. Hoy es el día para arrepentirnos y cambiar. Porque si tú quieres ver a tus hijos y a tus nietos con fe no fingida, seamos como Eunice, seamos como Loida. Ellas la enseñaron las Escrituras. La Escritura muestra, y en el contexto histórico que uno estudia, que probablemente el padre de Timoteo era un griego y muy probablemente no creyente, muy probablemente. Entonces no significa que aunque uno sea creyente, no puede hacerse esto. Y quizás alguna dirá, pastor, yo soy soltera, o estoy separado, o estoy divorciada, o estoy viuda, no importa. Puedes hacerlo, porque el Señor te ha dado las herramientas, su palabra y su espíritu para formar la fe no fingida en el corazón de tus hijos y de tus nietos. Amén. Hoy es el día para arrepentirnos de eso. Hermanos, y si hoy puede Dios convencerte en tu propio corazón que necesitas salvación, necesitas un encuentro real con Cristo, que te has dado cuenta que has vivido una vida religiosa, quizás hoy es el día para que te arrepientas de tus pecados y Cristo venga a morar en tu corazón. Porque puedes caminar en Iglesia Cristo Eterno Redentor hasta que este pastor se muera y haber fingido tu fe todos los días de tu vida. Y eso es peligrosísimo. A mí no me preocupa que te mueras. A mí no me preocupa que sufras. Ni a mí me preocupa mi sufrimiento ni mi muerte. Me preocupa que no tengas a Cristo en tu corazón. ¿Qué otra influencia hubo para Timoteo, hermanos? ¿Cómo Timoteo llegó a ser el ministro que la iglesia de Cristo necesitaba? ¿Cómo un hombre, una mujer va a ser el esposo, la esposa, el hijo que su familia y su sociedad necesita? Por supuesto, como decíamos, la familia es lo primero. La familia es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es? La amistad espiritual. Los amigos, el ambiente en que se mueve. Verso 3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hermanos, Pablo en su concepción evidentemente nos deja ver que para él el judaísmo y el cristianismo no eran dos cosas distintas, sino que el cristianismo era la continuidad y la revelación completa de algo que venía siendo profetizado desde el Antiguo Testamento. Pablo no disocia el cristianismo de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque en el Antiguo Testamento las personas eran salvas por gracia, por medio de la fe, y en el Nuevo Testamento también. La diferencia es que los del Antiguo Testamento tenían que creer en la fe de aquello que se prometía, pero los que estamos en el Nuevo Testamento creemos por la fe en aquello que ya pasó. Siempre la salvación ha sido por la fe, nunca por obras. Nadie. ¿Para qué? ¿Por qué nunca es por obras? ¿Quién se acuerda? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, yo soy bueno, pastor, yo no soy tan malo. Ay, yo soy pecador igual que todo, igual que todo. Bueno, si somos igual que todos, por la fe tenemos que ser salvos, por medio de la fe. Hermanos, y aquí dejo una enseñanza que creo que es muy importante. Después de la familia, como la abuela, la tía, la nieta, quien te cuida, quien te cría. Después de la familia, nadie influye más en la vida de una persona que sus amigos. Nadie. Nadie. Primera de Corintios 15, 33, 34 dice, no erréis, o sea, no te equivoques como algunos lo hacen.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, si yo no, a mí no me va a pasar. No, no te va a pasar. Te equivocas. Te va a pasar. Las malas conversaciones, las malas amistades, aquellas que no ponen al Señor en su corazón primero, y que el tema de conversación y la cosmovisión y el diálogo y la respuesta para tu vida no es cristiana, no te hacen bien. Nadie influye más en la vida de una persona que la familia y segundo, sus amigos. De hecho, el verso 34 del texto que acabo de leer dice, velad debidamente, o sea, mantente atento de esto, no lo desprecies, mantente atento y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Por lo tanto, si nos damos cuenta, Pablo fue un tremendo amigo de Timoteo. Fue una influencia trascendental también para este joven Timoteo, que necesitaba ayuda, necesitaba mucho de Dios y de hombres y mujeres cristianas, creyentes que lo animaran, que lo ayudaran. ¿Por qué? Porque Timoteo era débil, Timoteo era temeroso, Timoteo tenía algunas enfermedades. Y ese hombre tímido, temeroso, medio enfermo, le iba a ser encomendado un ministerio tremendamente importante, que era cuidar la iglesia del Señor. La única manera que él pudiera hacerlo es que tuviera todo ese trasfondo con su familia y tuviera buenos amigos, creyentes, que lo encaminaran por el Evangelio y que siempre estuvieran orando por él. Un buen amigo suyo es alguien que dobla las rodillas siempre por usted. No aquel que se ríe con usted y se toma ricos cafés y se come ricas tortas y se ríe en un rato. Un amigo suyo es aquel que le dice lo que usted está haciendo mal, que confronta su pecado y que lo lleva a los pies de Cristo. Ese es un amigo. Ese es un real amigo. Los otros deséchelos porque no le sirven. No solo no le sirven, sino que lo corrompen. Lo corrompen porque a mí también me pueden corromper eso. A usted también, a todos nosotros. Y no porque yo sea algo mejor que ustedes. Yo tengo más conocimiento quizás de algunos temas, pero si yo no hago lo que el texto dice, yo me corrompo. Necesitamos, hermano, entonces entender, revisar con quién se juntan nuestros hijos. ¿Cuál es la dinámica diaria de nuestros hijos? ¿Cómo nuestra familia cultiva la enseñanza bíblica de los que están en nuestra familia? ¿Es TikTok el medio con el cual educamos a nuestros hijos? ¿Son las redes sociales? Para que el niño crezca, ¿cierto? Le dejamos libre las redes sociales y Google y Internet para que él se entretenga. Porque, hermanos, no se engañen, no hierre, dice el texto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué otra influencia entonces es importante distinguir aquí? Si Timoteo tendría que ser el hombre que Dios necesitaba en ese momento para que el evangelio continuara, Dios preparó una familia para cultivarlo. Segundo, le dio amistades piadosas para ayudarlo y corregirlo. Y tercero, otra influencia importante, Dios le da dones. Verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo ahora deja los dones dados por Dios a través de moldear el carácter de Timoteo por sus padres y amigos y se enfoca directamente en lo que Dios le da a Timoteo directamente. Porque a todos de los que estamos aquí son hijos de Dios, Dios les da dones, Dios les da llamado. Y aunque el texto no explica exactamente, la mayoría de los estudiosos concuerdan que este don tiene que ver con el llamado al ministerio y con la capacidad de él de enseñar y dirigir una iglesia, cuidar una iglesia, porque tiene que darte dones. Dios te da dones, te capacita para enseñar la palabra y te capacita para dirigir. Dones de presidir, habla con claridad la Escritura. Y lo que apunta la mayoría de los estudiosos es que Timoteo tenía eso y le fue dado en la ordenación. Cuando Pablo hace referencia a que él le impuso las manos, es una consagración de la vida de Timoteo al ministerio del cuidado de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo aquí le dice? Es necesario que tú reavives el fuego del don de Dios que está en ti, que ha sido puesto por imposición de manos. Una persona
que sabe que es creyente, una persona que sabe que tiene habilidades de Dios, una persona que sabe que tiene un llamado de Dios para cualquier ministerio que Dios le llame, no siempre va a estar súper animado. Todos los que somos personas que servimos al Señor, todas las personas que servimos en cualquier área al Señor y que Dios nos ha llamado a servir al Señor, y eso no es para algunos, entre paréntesis, este es el llamado para todos ustedes. Cada creyente que ha sido llamado en el sacerdocio universal no siempre está 10 puntos. No siempre estamos con toda la fuerza y toda la fe y todo el ánimo y vamos a conquistar el mundo en el nombre de Jesús. No. Todos pasamos por desánimo. Y aquí el Señor le dice, ¿me pueden traer agüita por favor? El Señor le dice que reavive el fuego del don de Dios, que tiene que levantarlo. ¿Por qué? La Biblia nos deja ver que Timoteo tenía algunos desafíos importantes. El hombre tenía enfermedades físicas. Claro, si tú tienes una enfermedad física y Dios te encomienda un ministerio, evidentemente va a ser un desafío para ti. Si te duele la espalda. Hermano, hace algunos años yo tuve 3 hernias lumbares. Hace como 5 años atrás fue. 5 o 6 años. Ya pierdo la memoria, mi amor, usted me ayuda. Como 7 años. Wow, cómo pasa el tiempo. Como 7 años atrás. 3 hernias lumbares. Algunos supieron, otros no. Yo recuerdo ir al médico, orar, clamar y seguir haciendo el ministerio y demorarme 20 minutos solo para salir de la cama en la mañana. Y recuerdo que estaba los domingos predicando el evangelio y me daban esas puntadas de las hernias en la espalda que te llegan a doler las piernas, hermano. Así, como que comienza por aquí y termina por allá abajo. Y yo le decía, Señor, yo no me quiero operar. Yo soy miedoso, hermano. Esto ya va a quedar grabado, pero no me gustan los médicos. Son matasanos. No. Menos una operación. Y yo le preguntaba a algunos que habían sido operados de hernia y me decían, opérate, pastor, vas a quedar súper bien. Y después veía a otro que andaba así, pastor, no te operes por ningún motivo de hernia, vas a quedar mal, vas a sufrir. Después la mitad me decía, opérate, la mitad me decía, no te operes. Y yo decía, Señor, yo no quiero. Y yo le dije al Señor, Señor, oré. Después de semanas, meses, con mucho dolor, muy difícil ese tiempo. Y oré al Señor, Señor, tú me llamaste al ministerio, y yo voy a seguir predicando tu palabra, me duela o no me duela. Tú me sanas si tú quieres, si no quieres, yo voy a continuar igual. Pasaron unos días, hermano, y despierto una mañana y no había nada. No hay hernias. No hay hernias. Dios me sanó de pura gracia. De pura gracia. ¿Lo merecía? No. Mas Dios quiso hacerlo. Y eso, muchísimas gracias, mi hermana. Y eso me lleva a una convicción. Que evidentemente lo que hizo ese día Dios fue animarme para reavivar el fuego del don de Dios que Dios estaba usando en mí en ese momento. Todos necesitamos que alguien nos anime. Y aquí el Señor le está diciendo a él que se anime porque él tenía enfermedades físicas. Timoteo, además, era un hombre tímido. Usted sabe lo que es la timidez, ¿no? Que te cuesta y no te atreves a decir nada, menos pararse en público. Yo no sé si usted sabe, pero yo en la época del colegio, de la enseñanza media, cuando me tocaba disertar en el colegio, tartamudeaba. Me transpiraban las manos. Ahora transpiro por otras cosas. Por calor, pero en ese tiempo de puro miedo, de temor a los hombres y no temor de Dios, temor a los hombres, porque eso es la vergüenza, temor a los hombres y no temor de Dios. Y es impresionante, Timoteo necesitaba ayuda y él dice, reavívalo, y siempre se lo dijo. De hecho, en la primera carta de Timoteo le dice, no descuides el don que Dios te ha dado. Y ahora le dice, no solo no descuide, reavívalo. Recuerda lo que el Señor te ha llamado. Recuérdale que tienes un desafío para tu vida y no puedes quedarte sin buscar a Dios y hacer lo que el Señor dice. Vamos, ponle color. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Aviva el fuego del don de Dios. Usa lo que Dios te ha dado. No lo dejes durmiendo, úsalo, porque el Señor se glorifica. Y uno se anima tanto, hermanos, cuando ve a Dios obrando en su vida y a través de su vida. Tú lo vas a ver cuando predicas la palabra
a tus hijos, cuando ves la palabra del Señor dando fruto en el corazón de tus hijos. No te desanimes. No te desanimes. Reaviva el fuego del don de Dios que está en ti. El Espíritu Santo mora en sus hijos. Y aquel que tiene el Espíritu Santo y abre su palabra, la palabra del Señor no va a retornar vacía. Y tú puedes ver una tabla frente a ti. Una roca dura, muerta frente a ti que le estás hablando la palabra. Pero el Señor le va a dar vida. Y puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Pero tienes que seguir. Y cuarto, hermano, ¿qué más fue influencia para este apóstol para la vida que el Señor le iba a encomendar? La disciplina personal. Porque evidentemente Dios hace muchas cosas, otros pueden hacer muchas cosas por ti. Tu abuela, puede hacerlo tu mamá, puede hacerlo tu hermano, puede hacerlo el pastor. Dios te puede dar dones, Dios te puede dar oportunidades para servirle, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Y yo también. Disciplina personal. Y mira lo que dice el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, aquí le está diciendo a Timoteo, hey, un pastor no puede ser cobarde. No, tengo miedo de decir, no, es que no le voy a decir eso a la hermana, que la hermana sí reacciona así, pero como que le sale espuma de la boca a la hermana. Es dificilísima esa hermana para decirle algo. No se lo voy a decir porque me va a morder la hermana. No, no tienes que temer, porque tú no vas por tu cuenta, vas en el nombre del Señor Jesucristo. Si te rechaza a ti, rechaza al que le puede salvar. Un ministro del Evangelio debe estar investido con el poder de Dios. Y las señales y los prodigios siguen a la predicación del Evangelio, siempre. Un líder cristiano necesita ser gobernado por el amor. Amar a las personas aunque no lo amen. Y cuarto, el líder cristiano debe tratar también con sus propio dominio propio, con cordura, la cordura de la santidad, con la cordura de no reaccionar. El miedo y la cobardía no pueden ser parte de la vida cristiana. Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿A quién debemos temer si el Señor está con nosotros? Por eso creo que si usted piensa en estos 4 factores que influyeron en la vida de Timoteo, que contribuyeron a la formación de este hombre, tenemos una pauta muy clara para nuestras propias familias. Si tú quieres saber cómo hago en mi casa para que la cosa sea diferente y que Cristo reine en mi hogar y vea el fruto de eso, haga lo que Loida, Eunice hicieron, avive el fuego del don de Dios que está en la gente, exhorte, corrija, ore, sea un modelo, alguien que sea referente para la persona que usted tiene al lado en su casa y continúe creyendo que el Señor hace y anime a la persona a que él tome sus propias responsabilidades y haga lo que el Señor dice. De esa manera uno ve cambios. No es solo orando por las personas. Voy a estar orando por mi hijo que está alejado del Señor. No es solo orar. Este texto yo creo que nos da la clave de cómo tenemos que trabajar. Amén. ¿Sí? Así que si usted este año 2022 usted dice, no, pastor, aquí hay algunos aspectos de lo que usted dijo, yo no lo hice el año pasado. Unas poquitas cosas, no le achunté, pastor, el año pasado. Anduve un poquito perdido nomás. Bueno, ese poquito perdido que no le acertó a esto, este año achúntele. Amén. Gloria al Señor, achúntele. Ese es bien chileno, ¿no? Bien nuestro. Ok. Y lo tremendo que también le anima a este hombre a que no se avergüence, que aunque tengas oposición, no te avergüences del Evangelio, porque es precioso, es valioso. De hecho, avergonzarnos del Evangelio, como advierte Romanos 1:16, es avergonzarse de Cristo. Y el que se avergüenza de Cristo, el Señor se avergonzará de él delante del Padre, como Marcos 8:38 lo dice muy bien. Y quiero ir terminando el sermón del día de hoy y espero que el Señor nos esté hablando con claridad, como el Señor también me ha enseñado esta semana y recordado algunas cosas. Es lo singular y especial del Evangelio. El versículo 9 y 10 dice, quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. ¿Por qué Timoteo no tenía que avergonzarse entonces de este Evangelio? El texto dice clarito aquí, como lo muestra, que esta es una buena noticia invaluable, invaluable. El nombre de Jesús, hermanos, es el que salva. Un nombre que ya estaba siendo auspiciado por los profetas, hermanos. Ya estaba dando anticipo. Porque ¿qué significa Jesús? El que salva al pueblo de sus pecados. Eso significa el nombre. Su nacimiento en la ciudad de Belén había sido anunciada y programada por los ángeles. Anunciada, proclamada por los ángeles. Y el evangelio, hermanos, que Pablo llamó un tesoro, también es un evangelio de salvación. Hermanos, el evangelio que nosotros creemos no es una invención de un hombre, como hay otras religiones en el mundo. Muchas religiones en el mundo hay hoy día, pero ¿de dónde surgieron? ¿Quién las creó? ¿A quién se le ocurrió? A los hombres. Pero el evangelio de Cristo el Señor, el evangelio revelado en la palabra del Señor, no es una invención del hombre, sino que viene de revelación de Dios. Segundo, no tiene un origen en el tiempo. No hay un momento en la historia de la humanidad que nace el evangelio. El evangelio es eterno. Nació en la eternidad, en el corazón de Dios. No parte en la historia humana. El Padre preparó de antemano. El Padre preparó al Cristo que vendría a morir por los pecados antes del comienzo de los tiempos. El evangelio no es nuevo, hermanos. El evangelio no es una adaptación de otra religión. El evangelio es el corazón de Dios y su plan manifestado para nosotros, los pecadores. Hermanos, no viene de la tierra el evangelio viene del cielo. El evangelio es algo que debemos creer y enseñar a otros a creer. Es tan maravilloso, hermanos, que tenemos que guardarlo, atesorarlo, que tenemos que proclamarlo, que no tenemos que avergonzarnos. Hermanos, usted tiene que repetirle a sus hijos todos los días si usted puede. No te avergüences de ser un hijo de Dios. No te avergüences de predicar el evangelio. Muchos hoy día desprecian el evangelio, no lo quieren y morirán en sus pecados, lamentablemente. Y lo digo no con soberbia, sino con mucha tristeza. Muchos rechazarán el evangelio, no lo considerarán y morirán en sus pecados, dice la Biblia. Pero hay otros, lamentablemente, que menosprecian el evangelio, que no lo aprecian con el valor que éste tiene. ¿Cuánto nos ocupamos de preservar el evangelio y traspasarlo a la siguiente generación? Está mostrando cómo nosotros estamos apreciando este propio evangelio. Vemos cuán desenfocado a veces vivimos la vida, hermanos. A veces tenemos que reflexionar y Pablo está entregando detalles aquí para que el tesoro sea proclamado. Fíjense, ¿qué hace este evangelio? ¿Por qué esto es importante? Porque nos salva. Pastor, ya sé. Nada nuevo nos contó hoy día, pastor. ¿Sí? Es verdad, quizás lo sabes. ¿Lo crees? Lo creo, pastor. Tus obras muestran. Si lo crees. Porque la fe sin obras es muerta. Alguien puede saber el evangelio, mas no creerlo. Porque tu vida va a mostrar si lo crees. Nunca se disocia la obra de la fe. Nunca. El evangelio es el único instrumento de darnos salvación, de traer esta buena noticia de Cristo que vino, vivió, se encarnó, vivió la vida perfecta, murió y resucitó por nosotros. Ninguna otra religión o credo en la existencia humana puede salvar a un pecador. Ningún trabajo, una obra humana es suficiente para salvar a alguien y que alcance el cielo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y no alcanzamos esa gloria. Solo el evangelio revela la justicia de Dios y solo el evangelio provee esta salvación preciosa, tan grande. Pero ¿qué significa salvación? ¿Qué significa en la práctica salvación? Porque muchas personas dicen, si yo creo soy salvo.
¿Qué es la salvación? Y quiero solo detenerme unos minutos más, con su permiso. Cuando hablamos de salvación, y aunque no me lo dé, aunque, como decía un amigo, Aers, ¿quién es el pastor? Decía. Y lo decía así, Aers. A ver, ¿quién es el pastor? Okay. La salvación, hermanos, no es solo un evento, no es solo un aspecto que tiene que ver con que voy al cielo. La salvación es muchísimo más rica que eso. Es un tesoro invaluable y más grande y precioso que solo eso, que aunque fuera solo eso, ya es más que suficiente para cantar y servir al Señor el resto de nuestras vidas. Pero la salvación, hermanos, significa muchísimo más. Primero, que nos justifica, que nos santifica y que nos glorifica por medio de su Espíritu. Significa entonces que cuando hablamos de justificación es que Dios perdona sus ofensas y además acepta mirarte el resto de tu vida, no por lo que vas a hacer cada día, sino por lo que Cristo ya hizo por ti, en su vida, no solo en su muerte. Salvación significa que no solo tus pecados han sido imputados en Cristo, sino que la vida perfecta que Cristo vivió, agradando plenamente al Padre, se pone en tu historial por medio de la fe. Y es por eso que Él puede mirarte y no enjuiciarte, ni a mí tampoco, porque hemos sido justificados por medio de la fe. Y eso es un aspecto de la salvación. ¿Qué más? Cuando hablamos de santificación, es que Dios ha determinado que aquellos que ha justificado los va a cambiar. ¿Cuántos necesitan cambiar aquí esta mañana? ¿Cuántos son honestos y necesitan cambiar? Yo necesito cambiar. Y Dios tenga misericordia de mí, me cambie, porque soy un hombre pecador que necesita gracia de Dios, misericordia para cambiar, ayuda de su Espíritu Santo y de los medios de gracia que Él ha dado para que yo cambie. Mi esposa es un instrumento, mis hijos son instrumentos, esta iglesia es un instrumento para cambiar a este pecador. Dios transforma progresivamente por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él quiere que hayan pequeños Cristos aquí en la tierra, creados a imagen de Cristo, transformados a la imagen de Cristo, y que esa sea tu gloria. Que si tú pudieras alegrarte o gloriarte en algo, es que cuando la gente te mire a ti, vea un aspecto de Cristo, aunque sea uno. Y tercero, ¿qué más incluye la salvación? Que si Dios continúa obrando en tu corazón, aquellos que perseveran hasta el fin verán la gloria del Señor con un cuerpo nuevo por toda la eternidad, donde nunca más vamos a estar en presencia del pecado. Ya no estaremos en comunión ni en presencia del pecado. Y fíjense, por eso el texto dice que además este evangelio es tan precioso en esos sentidos que también lo amplía cuando dice que es un llamamiento santo. Este llamamiento es eficaz, produce lo que el Padre quiere que produzca. Mira, la Escritura dice, Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También Primera de Tesalonicenses 4 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, hermanos. O sea, el Evangelio provee posición, provee un proceso de transformación y provee un destino. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! ¿Qué dice el verso 9? ¿Lo tiene ahí frente a usted? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Fíjense lo que el texto 9 dice. Nos está diciendo que la salvación no es una insignia de honor al mérito. La salvación no es un trofeo que ganamos. La salvación es un regalo de Dios que recibimos por gracia. Si dependiera de nuestros méritos, si en algún sentido dependiera de nuestros méritos, en el mejor de los casos sería imposible. Y en una estimación realista sería sin esperanza. Esa es la verdad. No hay opción. Solo porque hemos dependido de Dios por la fe podemos hoy día decir somos hijos de Dios. Por lo tanto, no creemos falsas esperanzas
a aquellos que intentan ser mejores y ganarse el cielo. Sino transformémonos en predicadores del Evangelio. Por medio de la fe se obtiene la salvación. Pero ¿qué más nos dice? Que la gracia eterna del Evangelio es algo que viene preparado mucho antes que el tiempo existiera. Fíjense lo que dice el verso 9. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa frase, antes de los tiempos de los siglos, es antes de que las cosas fueran hechas. Antes de que las cosas fueron creadas. Y la Biblia es clarísima en decirlo. Dios nos escogió en Cristo antes de los tiempos, dice 2 de Timoteo 1:9. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1:4. Dios nos escogió desde el principio, como lo dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Y yo siempre pregunto, ¿qué parte de la Biblia dice lo contrario? Es un regalo de la elección. Hermano, la elección divina tiene su origen no en el tiempo cronológico. La elección de Dios no tiene su inicio en el tiempo de la creación. La elección de Dios tiene su inicio antes del comienzo de los tiempos. Y la Biblia es clara en decirlo. Yo quiero animarte a que lo creas. Porque si tú eres hijo de Dios, es suficiente razón para saltar de alegría. Tendríamos que decirle, cálmate, hermano. Cálmate, no grites tanto. No estás, hermano, estás poniendo demasiado color. Y no al revés, que de repente hay algunos que decirle, hermano, tu cara, dile que Cristo te salvó. Hechos 13:48 agrega algo que creo que es importante recordar. Dice, los gentiles oyendo esto, cuando los gentiles que no eran judíos escucharon el mensaje del Evangelio, dice el texto en Hechos 13:48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Dice aquí, todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? No todos los que escucharon. No los que dijeron, sí, yo voy a creer. No, yo decido. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados, léalo en su casa, ordenados para vida eterna. ¿Qué debiera llevarnos a pensar nosotros? Primero a un sentido de humildad muy grande. Porque si el Señor a usted lo salvó, no tiene nada que ver con usted. Solo su gracia infinita. Y si usted cree en su corazón que necesita salvación, clame a Dios con todo su corazón para que hoy le salve. Quiero terminar. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada, dice el texto, hablando del Evangelio, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, la vida y la inmortalidad del Evangelio. Si usted se da cuenta, vemos dos etapas entonces. Las dos etapas divinas fueron en y a través de Jesucristo. El don era eterno, fue preparado desde la eternidad y fue secreto, pero fue revelado y se manifestó en un tiempo histórico, cuando Cristo vino. La salvación, la elección no viene con Cristo, fue antes de Cristo, pero se manifiesta concretamente cuando Cristo vino y se revela completamente cuando Cristo vino. Hebreos 2:14 al 15 y termino. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, el Señor destruyó la muerte en un sentido muy claro, en que ya la muerte no tiene el poder que tenía antes. La muerte física, hermanos, es la separación del alma y del cuerpo, se separan. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Y la muerte eterna es la separación del cuerpo y el alma de manera eterna de Dios. Aquellos que han nacido dos veces morirán una vez. Aquellos que han nacido una vez morirán dos veces.